Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mis estimados amigos. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todos estén muy bien y que tengan un excelente martes. Hoy estamos a 23 de marzo del año 2021 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal y bueno amigos, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales señaló que esta decisión no obedece a las reglas del juicio de amparo, sino a otro tipo de interés. Y bueno amigos, es una absurda resolución contra la reforma a la ley a la industria eléctrica, dice el senador Martí Batres. Y sin tanto que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional. Las noticias en caliente. Arrancamos. Noticias del Ferras TV Internacional. Así es, mis estimados amigos, les mando un cordial saludo a todos los suscriptores y a los nuevos suscriptores de este canal Noticias del Ferras TV Internacional. Y en el segundo canal, Chido el Coto Político. Y buen amigo, la suspensión definitiva que determinó el juez Juan Pablo Gómez Fierro en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica es absurda, no es constitucional, no obedece a las reglas de juicio de amparo. Al contrario, responde a otro tipo de preceptos e intereses, por lo que es una resolución metafísica, advirtió el senador de Morena, Martí Batres. Y sin tanto que hablar, a continuación les presento el video. Acompáñeme. Amigos de los medios de comunicación, amigas y amigos reporteros, gracias por acompañarnos. Quiero comentar con ustedes algunas cuestiones relativas a este tema relacionado con la suspensión definitiva que ha determinado un juez de amparo en contra de los efectos de la nueva ley de la industria eléctrica. Quiero mencionar que en la revisión de esta ley aparecen conceptos como el de libre concurrencia en el mercado eléctrico, aparecen conceptos como el espíritu de la reforma del 2013, aparecen conceptos como la libre participación de los particulares en el mercado eléctrico, que eso es lo que está defendiendo el juez. Estos conceptos son los que está defendiendo el juez que determina la suspensión definitiva de la ley eléctrica. Sin embargo, estos conceptos no aparecen en la Constitución. La resolución que emite el juez es una resolución, podríamos decir, metafísica. No se apoya en la Constitución, no está defendiendo la Constitución, no está defendiendo derechos fundamentales establecidos en la Constitución, porque el juicio de amparo tiene el propósito de defender derechos fundamentales del ciudadano expresados en la Constitución. Es decir, cualquiera que consulte a un tratadista en materia de juicio de amparo observará que el propósito del juicio de amparo es defender la Constitución, defender los derechos ciudadanos fundamentales establecidos en la Constitución. Y aquí no hay derechos ciudadanos fundamentales en la Constitución que esté defendiendo el juez. El juez está defendiendo preceptos de una ley, no de la Constitución. Está defendiendo los preceptos establecidos en una ley, no en la Constitución, pero además está defendiendo los preceptos establecidos en una ley, está defendiendo los preceptos establecidos en una ley ya derogada. Es la resolución del juez, es absurda, no es constitucional, no obedece a las reglas esenciales del juicio de amparo, sino que obedece a otro tipo de preceptos y a otro tipo de intereses. Esta es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Y qué dice respecto a la industria eléctrica y a la participación de los particulares en la industria eléctrica? Bueno, primero, en el artículo 25 de la Constitución señala, que es el artículo en el que se desarrolla el precepto de la rectoría del Estado en la economía,
En el artículo 25 dice, tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, la nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. Nos trasladamos al artículo 27, párrafo sexto, y dice lo siguiente: corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Y más adelante dice, las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. En el artículo 28, a su vez, se dice lo siguiente: no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Entonces, ¿dónde está el mercado libre eléctrico en la Constitución? No existe esa figura. No hay tal mercado libre eléctrico. Tan es así que el juez de amparo, que suspendió de manera definitiva la reciente ley de industria eléctrica, no se apoya en la Constitución, sino habla del espíritu de la reforma del 2013. Pero también eso es una falsedad, porque la participación privada en el campo de la generación eléctrica no está determinada a partir de la reforma del 2013. Los particulares comenzaron a participar en la generación de electricidad a partir de la reforma a la Ley del Servicio Público Eléctrico de 1992. Entonces es falso que los particulares estén participando en la generación de electricidad a partir de la reforma constitucional del año 2013. Los particulares participan desde antes y no por una reforma constitucional, sino por una determinación establecida en la Ley del Servicio Público Eléctrico. La participación de los particulares está establecida en la ley, es decir, en una legislación secundaria que está por debajo de la Constitución. Por eso afirmo que la actuación del juez que suspendió de manera definitiva los efectos de la ley de la industria eléctrica recientemente aprobada por el Congreso de la Unión no tiene fundamento constitucional. En cambio, lo que hizo el Congreso de la Unión sí tiene fundamento constitucional, porque la Constitución dice que es en la ley donde debe determinarse la participación de los particulares. El Congreso está cumpliendo con la Constitución al determinar en la ley las formas, las modalidades en que participarán los particulares en las áreas de la industria eléctrica que no son exclusivas de la nación. Bueno, la resolución que ha determinado el juez en estos días, que ha determinado para suspender el servicio, perdón, para suspender los efectos de la ley de la industria eléctrica, es completamente inconstitucional. Y la resolución del Congreso de la Unión es completamente constitucional. Eso es lo que quiero comentar con ustedes y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Sí, compañeros, compañeras, ¿alguno querría hacer alguna pregunta al respecto del tema?
Hasta ahorita no hay preguntas, senador. Entonces, si no hay preguntas, senador, damos por concluida la conferencia, o quiere agregar algo más. Permíteme un momentito. Sí, si no hay ninguna pregunta, aquí concluimos. Simplemente reitero, aquí está la resolución del juez que establece esta suspensión definitiva de la ley recientemente aprobada, y señala, dice el juez, que los ejes rectores que conformaron la reforma constitucional en materia de energía son los relativos a la apertura de la competencia en el sector. Y luego señala que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de competencia. Estas afirmaciones que hace el juez, sin embargo, no están apoyadas y soportadas en ningún momento por el texto constitucional. El establecimiento del principio de libre competencia en el sector eléctrico no existe. El principio de libre competencia está establecido en la Constitución desde 1917 para todas las áreas de la economía que no estén afectadas por los principios de exclusividad de áreas estratégicas establecidas en los artículos 25, 27 y 28, sobre todo el artículo 28 de la Constitución. Pero el sector eléctrico sí está afectado por esos principios. El sector eléctrico no es como cualquier otro de los sectores de la economía. En el sector eléctrico hay límites establecidos, porque es la nación la que tiene la exclusividad de la rectoría, de la planeación, y tiene la exclusividad del servicio público de transmisión y distribución eléctrica. Por lo tanto, ahí hay características particulares. La Constitución no remite, para hablar de la participación de los particulares en el sector eléctrico, a reglas establecidas en la propia Constitución, sino que remite a la ley. Es en la ley donde debe establecerse las formas de participación de los particulares. Y lo que ha hecho el Congreso recientemente al establecer una nueva ley de la industria eléctrica es poner sobre el papel los principios, características sobre los cuales participarán los particulares en el sector eléctrico. Ahí es donde están establecidas esas características. El Congreso no se ha extralimitado en sus funciones. El Congreso no ha ido más allá de lo que le corresponde, sino lo que ha hecho es obedecer lo que dice la Constitución. El juez sí se extralimitó y se excedió porque ha ido más allá de la Constitución y no ha fundamentado su resolución en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, sino que se está fundamentando en lo que él piensa es el espíritu de una reforma y en una ley que ya fue derogada por el Congreso de la Unión. Por lo tanto, es una resolución que no tiene fundamento constitucional, esta resolución que ha emitido el juez. No se está protegiendo ningún derecho ciudadano, no se está protegiendo ningún derecho ciudadano establecido en la Constitución. El juez parte de sus propias ideas, sus propias nociones, pero que no son las que están en la Constitución. Aquí, en este libro, en la Constitución, en ningún lugar se señala un mercado eléctrico de libre concurrencia.
Muchas gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación que nos han acompañado en esta conferencia. Que tengan un bonito día. Gracias, Jorge y Rodrigo. Gracias, senador. Gracias, compañeros. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del senador Martí Batres, dice que la decisión para suspender los efectos de la ley a la industria eléctrica es inconstitucional y la resolución del Congreso de la Unión es completamente constitucional. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que los mexicanos se enteren de la realidad, de lo que está pasando en nuestro hermoso país. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo servidor, Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas tardes, que tengan un excelente martes. Nos vemos a rato, cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.